queremos encontrar todos los zeros o raíces de la función polinomial de grado 3 dado. Para hacer esto, queremos comenzar encontrando los zeros racionales reales y hay dos maneras de hacer esto. Podemos listar los posibles zeros racionales utilizando el teorema racional de zeros que dice que los zeros racionales serían la relación de los factores del término constante, en este caso 2, sobre los factores del coeficiente líder, que en este caso, sería más 1, que nos da una lista muy pequeña de zeros racionales para intentar. Los factores de 2 son +1 y +2, y, por supuesto, los factores de 1 son solo +1. Así que la relación de este debería darnos posibles zeros racionales de +1 y +2, pero en lugar de hacer pruebas y errores aquí, lo que hacemos es graficar la función y buscar nuestros x-interceptos. Recuerda que los x-interceptos representarían todos los zeros reales de nuestra función. Entonces, si graficamos esta función, se vería así. Aviso como hay 3 x-interceptos, por lo tanto, tenemos 3 zeros reales, pero en realidad solo vamos a utilizar los zeros racionales. Porque si es irracional, vamos a encontrar los valores exactos. Aviso los dos zeros en el lado derecho, este 0 aquí y este 0 aquí. Es difícil de decir exactamente qué valor x sería, pero el 0 a la izquierda que podemos decir es x igual -2. Entonces, vamos a usar este 0 para ayudarnos a factorizar la función dada y luego encontrar los ceros restantes. De nuevo, sabemos por nuestro gráfico, uno de nuestros zeros es x igual -2, y porque x igual -2 exactamente 1 a 0, sabemos que x más 2 sería un factor de nuestra función. Lo que significa que podemos escribir esto como f de x es igual a un factor de x más 2. Aviso como este es un factor de un grado, y, por tanto, el otro factor sería un factor de grado 2 o un factor cuadrático. Para encontrar este factor, podemos dividir la función dada por x más 2, o podemos realizar la división sintética utilizando x igual -2. Use la división sintética, de nuevo. Porque sabemos -2 exactamente 1 a 0, el restante de esto debe ser 0. Tenemos -2 aquí y luego listaremos los coeficientes que son 1, -4, -11 y +2. Para empezar, bajamos el 1 y ahora empezamos a multiplicar por -2. So un x -2 exactamente -2, coloque esto aquí. Agregamos verticalmente. Así que sería -6x2 exactamente +12. Agregar, esto sería +1. Multiplicar, eso es un -2, un restante de 0. Lo que de nuevo es buenas noticias. Esto se verifica algebraicamente, tenemos un 0 de -2. Esto también nos da los coeficientes aquí de nuestro grado 2 factores. El otro factor de nuestra función sería x², 1x², 6x más 1. Ahora, de nuevo, ya encontramos el 0 desde este factor, el 0 de -2. Ahora encontrar los zeros del factor cuadrático. Y desde que no hay factores de aunque agreguen el -6, esto no es factorable. Para encontrar los 0 de este factor, debemos utilizar la fórmula cuadrática. Vamos adelante y hagamos en la próxima diapositiva. Tan otra vez, ahora queremos encontrar cuando x², 6x más 1 es igual a 0. Esto nos dará nuestros dos zeros restantes. Aquí está la fórmula cuadrática si necesitamos verla. Debemos reconocer que A es igual a 1. B es igual a -6 y C es igual a +1. Tenemos x igual ⁻⁻ la raíz cuadrada de -6 cuadrados. -4x a xc todo más de 2x ahora, simplificaremos. Esto será +6 la raíz cuadrada de, esto va a ser 36, 4, eso es 32, todo más 2. Ahora, necesitamos ser cuidadosos aquí. No podemos simplificar los 6 y los 2 aquí. Primero queremos simplificar la raíz cuadrada de 32. Bien, la raíz cuadrada de 32 exactamente es la misma que la raíz cuadrada de 16 por 2. La raíz cuadrada de 16 exactamente es 4, así que tenemos 6 ⁻4 raíz cuadrada 2 por todo 2. De nuevo, para evitar un error simplificador,
Simplificando los 6 y los 2 vamos adelante y escriba esto como dos fracciones separadas. Tenemos 6 2 más barra 4 o raíz cuadrada 2 2. Bueno, 6 2 es 3 más barra 4 2 es 2, así que tenemos 3 más barra 2 raíz cuadrada 2. Estos son los dos zeros restantes de nuestra función cúbica. Entonces volvemos a la diapositiva anterior. Ahora sabemos que nuestros ceros son x igual menos 2. Si quieres separarlos, podemos escribir x es igual a 3 más 2 root cuadrado 2, y x igual 3, 2 root cuadrado 2. Bueno, espero que hayas encontrado esto útil.